¿Conoces la diferencia entre el método de la ruta crítica y de la cadena crítica? Pues quédate a ver este video que te lo muestro. Comencemos. Y es que para poder entender de qué se trata el método de la cadena crítica, tenemos que ver algunos puntos primero. Punto número 1. Enfócate en los cuellos de botella. La diferencia número 1 entre el método de la ruta crítica y el método de la cadena crítica es que por lo general el método de la ruta crítica toma en cuenta solo las dependencias técnicas entre las tareas. Es decir, ignora los conflictos, las limitaciones o restricciones en la disponibilidad oportuna de los recursos. Por su parte, el método de la cadena crítica pone un especial énfasis en la realidad de la limitación de recursos que experimentamos en todo proyecto. Para entender la importancia de la limitación de recursos, Goldratt se basa en lo que él llamó la teoría de restricciones. Para entender la teoría de restricciones, veamos el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos una empresa con 5 departamentos: marketing, producción, ingeniería, operaciones y ventas. Como podemos ver en esta imagen, la capacidad del sistema, según la teoría de restricciones de Goldratt, está limitada por su cuello de botella o por su eslabón más débil dentro de la cadena. En este caso, ese eslabón más débil o ese cuello de botella está representado por el departamento de ingeniería. Si hay nuevos proyectos o si se agregan nuevos proyectos al departamento de marketing o al departamento de producción y son enviados al departamento de ingeniería, este pronto va a estar saturado. Eso es lo que demuestra este gráfico, puesto que los departamentos de marketing y producción tienen mayor capacidad que el departamento de ingeniería en este caso. Si nos equivocamos y al hacer nuestros análisis creemos que el problema está en los departamentos previos y agregamos, por ejemplo, en este caso, más capacidad al departamento de producción, lo que vamos a hacer es saturar de una forma más rápido todavía al departamento de ingeniería. Si por el contrario también nos equivocamos y pensamos que nuestro problema está aguas abajo, en este caso en el departamento de operaciones, y pensamos que agregando más capacidad en operaciones resolvemos la eficiencia de nuestro sistema, también nos volvemos a equivocar, porque ingeniería no va a ser capaz de llenar la capacidad que tiene operaciones. De manera que ahí es donde está la importancia de encontrar realmente dentro de la cadena o dentro de nuestros procesos dónde está el cuello de botella y resolverlo. Goldratt menciona los siguientes pasos a seguir para lo que es el proceso de mejora continua dentro de su cadena, dentro de su teoría de restricciones. El punto número 2 es cambiar nuestra mentalidad y pensar como si el proyecto fuese una carrera de relevos. ¿Qué significa esto? Significa que en el caso de la ruta crítica, por lo general, lo que siempre se nos ha dicho es que todas las actividades deben empezar lo más pronto posible, el famoso as soon as possible. Sin embargo, el enfoque de la cadena crítica es el contrario, es decir, tratar de iniciar las tareas lo más tarde posible, siempre y cuando no afecten al proyecto en general. ¿Y por qué lo más tarde posible? Bueno, porque en el caso de la ruta crítica, cuando empezamos lo más pronto posible, estamos empezando bajo un supuesto de por si acaso, y en el caso de un inicio tardío estaremos aplicando lo que en la mentalidad de Lean se conoce como el justo a tiempo. Y este enfoque tiene una base. La base es lo que Goldratt ha llamado el WIP. El WIP se denomina el Work in Progress o Work in Process, es decir, todo ese trabajo que se está ejecutando en un momento determinado. Y es que bajo el supuesto de que empecemos todo lo más pronto posible, lo que vamos a hacer es saturar o sobrecargar los recursos con muchísimas actividades que estén empezando al mismo tiempo. Y eso conlleva varios problemas.
Primero, como lo mencioné, vamos a tener una sobrecarga de recursos, vamos a tener un incremento en el multitasking, que aunque para algunos parezca positivo, en realidad es un tema que desfavorece la eficiencia y la productividad. Y también vamos a enfocarnos menos en las tareas más importantes, debido a la gran cantidad de tareas que se están ejecutando al mismo tiempo. Mientras que en la mentalidad de carrera de relevos, es decir, empezar lo más tarde posible mientras no se afecte la ruta crítica y la cadena crítica y el proyecto en general, lo que vamos a hacer es enfocarnos en empezar una tarea y terminarla lo más pronto posible, igual que sucede en una carrera de relevos. El objetivo es terminar la tarea, como dije, lo más rápido posible. De esta forma los recursos van a estar 100% enfocados o concentrados en su trabajo. No van a tener distracciones, no van a estar en un enfoque de multitasking. Por otro lado, no van a estar sobrecargados. Y así vamos a evitar o vamos a mejorar la productividad y la eficiencia de las tareas que se están ejecutando. En el caso de empezar lo más pronto posible, lo que va a pasar es que muchas de las tareas que inicien en ese supuesto de empezar lo más pronto posible serán tareas que no son en realidad críticas. Y esas tareas nos van a provocar en los dueños de esas tareas, en los recursos, nos van a provocar una sensación de que no es urgente. Y eso va a provocar que se dé lo que se llama el síndrome del estudiante, la ley de Parkinson y también el multitasking. El punto número 3 es mirar hacia adelante. Y con esto lo que se refiere Goldratt es que en el caso del método de la ruta crítica, por lo general estamos muy enfocados en las tareas individuales, en el cumplimiento de las tareas individuales, en el porcentaje que ya llevamos cumplido de las tareas individuales. Y también esto tiene otro problema, que es obliga a los recursos a estar muy a la defensiva de las tareas en particular. En el caso de la cadena crítica, se dice mirar hacia adelante porque nuestro enfoque está en el objetivo final, que es el proyecto como tal, la meta establecida por el proyecto, no en las tareas individuales, sino en la meta objetivo final del proyecto. De manera que se le da poca o menos importancia a las fechas límites de cada tarea en particular para enfocarse en la fecha final del proyecto, que es la que realmente importa. Se pone más foco en el fin del proyecto, se favorece el trabajo en equipo, la contribución para el éxito del proyecto es mayor, hay una menor importancia sobre el avance, sobre el porcentaje de avance completado de cada tarea individual, y más bien nos enfocamos en ver cuánto nos falta y si tenemos suficiente capacidad de con el tiempo disponible y los recursos disponibles lograr la meta en el tiempo que se debe. El punto número 4 es ser realista. Y con ser realista, Goldratt se refiere al tema de la duración de las tareas, la estimación de la duración de las tareas. Hay un principio que se denomina principio de agregación, utilizado por las compañías aseguradoras, y es que bajo el esquema convencional o el enfoque convencional del project management en la parte de ruta crítica, se asume que cada tarea puede tener problemas, puede tener retrasos. Por eso cada tarea normalmente tiene una protección, digámoslo así, o una duración mayor a la que realmente podría tener. Mientras que en el caso de la cadena crítica funciona como el principio que manejan las aseguradoras. Es decir, se asume de que solamente unas cuantas personas de todos los asegurados van a realmente enfermar. Si una compañía aseguradora supusiera que todos los asegurados se van a enfermar al mismo tiempo, bueno, pues eso no sería realista. Y en el caso de la cadena crítica se usa el mismo enfoque. Por lo tanto, en el caso de la ruta crítica, por lo general se asignan duraciones que son no realistas, con protecciones redundantes, por lo general por parte de los encargados de las estimaciones o tiempos de cada tarea. Como lo podemos ver en esta imagen, normalmente siempre se agregan protecciones adicionales por parte de quien ejecuta la tarea,
pensando en problemas que puede ser que empiece tarde, pensando en problemas de la carga de trabajo que van a tener sus trabajadores, por lo mismo que hablamos del multitasking, por ejemplo, si los ponen a hacer diferentes tareas al mismo tiempo, y también ante la posibilidad de que los managers u otros, también existe la posibilidad más bien de que managers u otros también, protegiéndose más, agreguen tareas de tiempos adicionales. De acuerdo con las curvas de probabilidad, lo que nosotros tenemos es que valorar cuál va a ser la duración de nuestras tareas de una forma más realista. Si nos enfocamos realmente en completar esa tarea al 100%, asumiendo que tenemos todos los recursos necesarios, de que no tenemos ningún retraso con respecto al inicio de la tarea, de que nos vamos a enfocar 100% solo en esta tarea, entonces estaríamos en la probabilidad P50, que nos dice que vamos a tener una probabilidad del 50% de cumplir o de terminar a tiempo esa tarea y una probabilidad del 50% de no cumplir a tiempo. Si por otro lado nos enfocamos en protecciones, nos damos márgenes de seguridad, pensamos en una protección, en una duración pesimista, vamos entonces a tener, sí claro, un 90% de probabilidad de terminar dentro de ese tiempo, pero obviamente estaríamos extendiendo más de lo necesario la duración de esa tarea. De manera que al final esta supuesta seguridad que agregamos a las tareas es en realidad falsa, y es falsa básicamente por tres factores. El número uno, el síndrome del estudiante, que es el fenómeno en el que se evita la dedicación completa a una tarea hasta que el tiempo casi se agota, se aproxima a la fecha límite. Es decir, cuando la urgencia sea suficientemente alta, ahí es cuando vamos a realizar la tarea. Eso es lo que se denomina síndrome del estudiante. También tenemos la conocida ley de Parkinson, que dice que el trabajo se expandirá hasta llenar todo el tiempo disponible para su realización. Es decir, las tareas tratarán de completarse usando todo el tiempo asignado para su realización, incluyendo los márgenes de seguridad que hayamos dado. Y por último, el fenómeno de multitarea o multitasking, que va a implicar dejar de trabajar en una tarea para pasar a otra más urgente o más importante. Eso, como dije, disminuye la eficiencia de los recursos. Además, aumenta el riesgo de errores, de cometer equivocaciones, y corregir esas equivocaciones hace que se disminuya la productividad. De hecho, hay estudios que hablan de que se pierde alrededor del 40% de productividad en el caso de actividades que se realizan con multitasking, y eso en temas de actividades de carácter intelectual. Cuando hablamos de actividades físicas, el porcentaje puede ser aún mayor. Como lo podemos ver en este ejemplo, cuando hacemos varias tareas de forma consecutiva sin aplicar el multitasking, vemos que podemos terminarlas en menor tiempo. En este caso, el ejemplo nos dice que podemos terminar en 27 días. Por el contrario, si aplicamos el multitasking y empezamos a trabajar un tiempo en una, un tiempo en otro, un tiempo en una y un tiempo en otro, al final agregaremos 2 días adicionales para completar las 3 tareas, es decir, 29 días en total. En el enfoque de la cadena crítica, las fechas de entrega de tareas pierden relevancia y nos vamos a enfocar más en la entrega del proyecto como un todo. Es decir, las tareas individuales, como sucede en el caso de la ruta crítica tradicional, pierden un poco de importancia, sus fechas finales pierden un poco de importancia, sus deadlines de cada una de las tareas individuales ya no es tan importante como la fecha fin del proyecto en el caso de la cadena crítica. Bien, entonces en el enfoque de la cadena crítica lo que vamos a hacer es eliminar esas protecciones individuales y las vamos a sustituir por buffers o amortiguadores que vamos a colocar en diferentes partes de nuestro cronograma del proyecto. Existirá un buffer principal que va a ser al final del proyecto y existirán otros buffers individuales que vamos a tener todos protegiéndonos de la incertidumbre y los riesgos que podamos tener en cualquier proyecto como es normal. En este esquema podemos ver los 3 distintos tipos de buffers que vamos a manejar. Vamos a manejar primero que nada un buffer general del proyecto que se va a ubicar al final del proyecto.
Vamos a tener también lo que son los buffers de recursos, que son buffers que van a estar protegiéndonos del tema de recursos, ya lo vamos a explicar. Y también vamos a tener un buffer o buffers de alimentación. Ahora bien, veamos cada uno de los tipos de buffer. El buffer de proyecto tiene el objetivo de proteger el proyecto de los cuellos de botella, que ya conversamos en la teoría de restricciones que hablamos anteriormente, y se colocará al final de la cadena crítica. Luego tenemos los buffers de alimentación, cuyo objetivo es proteger la cadena crítica de posibles retrasos en actividades de cadenas que no son críticas, y se van a insertar cuando se produce un enlace entre las tareas no críticas entre la cadena de tareas no críticas con la cadena crítica. Y por último tenemos el buffer de recursos o los buffers de recursos, que actúan como un sistema de advertencia para los recursos que son críticos y se insertan antes de las tareas de la cadena crítica que requieren un cambio de recurso, sobre todo cadenas, o sea, recursos que están participando en actividades que son de la cadena crítica. ¿Cómo calculamos estos buffers? Cada uno de los 3 buffers que mencioné. Bien, existen varios métodos, pero principalmente hay 3 que se mencionan en prácticamente toda la literatura de cadena crítica. El primero es la regla del 50% o método de cortar y pegar. El segundo se le denomina método del tercio crítico. Y el tercero es el método de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Ahora bien, pasemos a la práctica. ¿Cómo podemos implementar el método de la cadena crítica? Lo primero que hay que saber es que existe un procedimiento general que podemos mencionarlo en estos 6 pasos que se mencionan como una especie de guía. Pueden haber pequeñas variaciones dependiendo de cada caso, pero esta es una guía general para aplicar el método de la cadena crítica. Para entenderlo mejor, veámoslo con el siguiente ejemplo. En este caso tenemos una serie de tareas, identificamos primeramente la ruta crítica, en este caso está determinado por las tareas 1, 2 y 5. El siguiente paso es revisar los recursos y ver si hay conflicto entre ellos. Aquí nos damos cuenta que las tareas 1 y 4 comparten el mismo recurso y al estar traslapadas nos damos cuenta que existe un conflicto de recursos. Así que procedemos con el siguiente paso, que sería una nivelación de recursos. Nuestra ruta crítica original era de 84 días. Lo que vemos acá es que una vez que se hace la nivelación de recursos, pasan 2 cosas. La primera, nuestra ruta crítica aumenta, pasa de 84 a 100 días. Y la segunda es que nuestra ruta crítica también varió. Pasó de ser de las tareas 1, 2 y 5 a una nueva ruta crítica formada por las tareas 1, 4 y 5. Estas son las 2 consecuencias que normalmente hacen que en el método tradicional de cadena crítica no se haga la nivelación de recursos. Y es porque los planificadores se dan cuenta que haciéndolo incrementan la cantidad de días del proyecto y además varía la ruta crítica, con a veces la consecuencia de que se pierde el sentido común de las precedencias de las tareas originalmente planificadas. En el siguiente punto lo que hacemos es entonces, una vez que ya se ha hecho la nivelación de recursos, aplicar los conceptos de cadena crítica, empezando por disminuir la duración de las actividades a la mitad. La tarea número 1 pasa de 48 a 24, la tarea número 3 de 24 a 12 y así sucesivamente disminuimos al 50% todas y cada una de las tareas. De manera que de los 100 días que teníamos en nuestra nueva ruta crítica, pasamos a una ruta crítica ahora de 50 días, 24 más 18 más 8. Y a esos 50 días aplicamos ahora el buffer con la regla también del 50%, por lo tanto colocamos un project buffer, un buffer de proyecto de 25 días, es decir, la mitad de la longitud de nuestra cadena crítica. De esta forma ya tenemos nuestra nueva cadena crítica, tenemos nuestro buffer de proyecto. Ahora lo único que nos resta es agregar los buffers de alimentación y los buffers de recursos. En este ejemplo únicamente se agregan los buffers de alimentación, que los podemos ver acá. Y por último
Bueno, no por último, pero en cuanto al proceso sí, tenemos la parte de monitoreo y control. ¿Cómo hacemos el proceso de monitoreo y control en el caso de la cadena crítica? Bien, la principal diferencia es que en el enfoque de la ruta crítica, como ya lo vimos, nos enfocamos mucho en el porcentaje de avance y las tareas completadas de manera muy individual. En el caso de la cadena crítica, por el contrario, nos enfocamos en cuánto trabajo nos falta por terminar y en cuál es el porcentaje de buffer que hemos consumido. Es decir, en el caso del enfoque de la ruta crítica es como si estuviésemos viendo hacia atrás de cuánto llevamos ya realizado, mientras que en el caso de la cadena crítica lo que nos vamos a enfocar es más viendo hacia adelante, cuánto nos falta y cuánto buffer tenemos para completar lo que nos falta. El método de la cadena crítica utiliza lo que se llama el fever chart o el gráfico de fiebre, que es un indicador del progreso que tenemos en el proyecto, pero básicamente nos va a dar cuál es el porcentaje de buffer que hemos consumido y también vamos a ver cuántas tareas nos faltan por terminar, de manera que podemos tener una muy buena idea de si el buffer que tenemos es suficiente para poder concluir el proyecto a tiempo. Aquí podemos ver algunas características del gráfico del fever chart. Como les digo, nos va a mostrar cuál es el porcentaje del buffer que se ha consumido. Nos va a permitir de una forma sencilla y muy visual ver qué tan atrasado estamos. Sabemos que si por ejemplo tenemos este indicador, el BBR, si es igual a 1, sabemos que el proyecto está de acuerdo a lo planeado. Si el BBR es menor que 1, el proyecto está en problemas. Si el BBR es mayor que 1, estamos más bien adelante de lo planeado. Otra de las ventajas que tiene el fever chart o el gráfico de fiebre es que también nos permite ver tendencias de cómo se están comportando, en este caso los proyectos, porque puede monitorearse varios proyectos al mismo tiempo y podemos ver cómo están avanzando, si están avanzando de una forma lenta, si van más rápido de lo esperado. En el caso de, por ejemplo, el C, vemos que ese proyecto va muy bien, tenemos un poco buffer consumido. En el caso del proyecto A, vemos que se está moviendo muy lento, no debería, es decir, conforme vemos el porcentaje completado y el buffer está ya entrando en la zona roja y tenemos un porcentaje muy bajo completado, a diferencia del C, que tenemos un buffer consumido todavía dentro de la zona verde, estamos muy bien y tenemos un porcentaje de avance o completado bastante bueno también. En el caso del proyecto B, vemos que ya se está moviendo más rápido y se está recuperando, es decir, salió de una zona donde estaba consumiendo todo su buffer para empezar a alinearse de acuerdo a lo que se debería esperar. De manera que nos permite ver cuáles son las tendencias de los diferentes proyectos. Por último, no vamos a ponernos a calcular esto de manera manual. Creo que nadie se pone a calcular ni por el método de la ruta crítica ni de la cadena crítica cuáles son todos los indicadores ni los datos de manera manual, sino que utilizamos herramientas tecnológicas. En el caso de la cadena crítica también tenemos varios software que nos permiten utilizar esta metodología. En la página de MyRisk Consulting, que aquí les dejo el enlace, hay una tabla muy interesante comparativa con diferentes softwares que se pueden utilizar para la aplicación de esta metodología. Pueden revisarlo uno a uno, pero aquí podemos mencionar algunos de ellos y todos tienen toda la información en sus respectivas páginas web. De hecho, algunos de ellos, como el caso de Fusion antes se llamaba
ProChain, aunque ProChain todavía sigue siendo la compañía, pero el software antes se llamaba ProChain, ahora lo cambiaron a Fusion, y tenía un plugin que se adaptaba a Microsoft Project y podían entonces utilizar el método de la cadena crítica utilizando Microsoft Project. Desconozco si todavía está vigente esta aplicación para Microsoft Project de esta empresa, pero lo que sé es que ahora el software funciona de manera independiente y se bajo el nombre de Fusion Suite. De manera que existen diferentes tipos de programas y software que pueden ser utilizados para llevar a cabo la metodología de la cadena crítica. Todos aseguran que se tienen rendimientos o digamos comportamientos todavía mejor, digamos, de los que se obtendrían con el método de la tradicional ruta crítica. Así que bueno, yo creo que es un método muy interesante, sobre todo el tema del gráfico, del Fiber Chart. Y ahora la opinión es para ti. ¿Te parece interesante esta nueva metodología? ¿Crees que sustituye o complementa al método de la ruta crítica? Déjame tus comentarios y nos vemos en la próxima.